responsabiliza por las opiniones vertidas por conductores y entrevistados. A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. Pensando con banderas del Iber, la audición frente amplista, con Julio García y Charo Laitano. Banderas al viento. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? Hola, Julio. Hola, vecino del barrio. ¿Cómo anda? Buenos días a todos por ahí. Vamos a despedir a Villaverde, que se vaya tranquilo. Ahí va. Déjame saludar al vecino. Hoy se vino de plancha. Por favor, el vecino. Chau, Villaverde. Esto no es Buenos días para todos. Esto no es televisión porque me están elogiando el buzo que traje. Sí. Tiene un buzo, le contamos con Don Ramón. Con Don Ramón, del Chavo del Ocho. Bueno, Charo, día nublado. Día nublado, pero igual un gran saludo para todos nuestros pescadores, para allá la gente de Tacuarembó, que siempre son nuestros oyentes más fieles. Para los jóvenes que sé que nos están escuchando ahora desde las playas del este, y y a todos nuestros amigos y fieles oyentes que se siguen comunicando con nosotros por el 099 25 27 26, 099 25 27 26, o que nos pueden seguir oyendo como siempre en la página por internet, en la página de Radio Oriental. Sabemos que nos están escuchando también desde el exterior vía internet. Hace 26 años que falleció el eterno Citarrosa. Exacto. Digo, que realmente sigue más vivo que nunca. Más vigente que nunca, flaco, ¿eh? Con nosotros cada día, ¿no? Contento estaría el flaco de lo que está pasando en nuestro país y en nuestra ciudad. Por lo que luchó y lo que hizo toda su vida, entregando la militancia desde la cultura, ¿no? Desde la cultura. Y exiliado, que lo sufrió mucho, ¿no? Su exilio, fue causa de su enfermedad, y que realmente está, por suerte siempre está con nosotros eternamente. Y seguirá, ¿no? Estando. Vecino, ¿cómo anduvo esta semana? Bien, una semana que para ser un enero en Montevideo, para los que se quedan, está muy calentita la ciudad, muchísimo movimiento porque se están preparando grupos de todas las edades para trabajar en el carnaval uruguayo, grupos voluntarios. Están todas las tareas de las playas, que está haciendo Esquinas de la Cultura, está haciendo verano con las esquinas. En muchos lugares, para los que se quedan en Montevideo o para los que vienen a Montevideo, en muchos de esos lugares hay diversión, hay gente, hay movimiento, hay movidas. Realmente es muy hermoso ver cómo está la ciudad los veranos a la noche. Muy bien, de trabajo ni habla usted, ¿no? Estuvo muy hermoso la otra noche, según su rostro, cerca del Parque Valle. Muy bien, sí. Esperemos que el domingo se repita. Vamos a, siguiendo el pensamiento del vecino del barrio, vamos a hacer mención de dos actividades que se están cumpliendo en Montevideo en forma gratuita, que es muy importante para todos los montevideanos e incluso turistas que nos están visitando. Es que en la Sala Verdi, todos los días a las 21:30, se está dando un festival de teatro con las mejores obras que se han presentado en todas las salas, no solamente de la Comedia Nacional, sino de los teatros independientes. Es una obra distinta todos los días, o a veces repite la misma obra 2 o 3 días, pero en la Sala Verdi, ahí en Soriano y Río Branco, ahí todos los días, 21:30, con entrada gratuita. Y lo otro, para todos los que vamos a la playa, sabemos de que están las bibliotecas públicas gratuitas donde podés pasar por ahí, retirar tu libro y sentarte en tu sillita en la playa a deleitarte con una buena lectura, de acuerdo al género que a ti te guste. Esa es otra actividad que gratuitamente te está brindando la comuna de Montevideo. Y Montevideo que está lleno de gente que viene del interior o de afuera. Y el otro día me explicaba un veterano cuál es la diferencia de decir la gente del interior y la gente de afuera. Dice que los colorados de la capital le decían la gente de afuera porque los excluían, y los blancos decían son del interior porque son nuestras. Dice que las definiciones de decir la gente de afuera es de los colorados y la gente del interior es de los blancos. Pero acá hay mucha gente del exterior, hay mucha gente de afuera. ¿Cómo se ve que este hombre estudia miótica o no sé
¿Cómo se llama eso que estudia? Ya nos manda el saludo Benito de San Gregorio, la voz de mi pueblo. Salud, Benito. De San Gregorio Polanco, planteando la necesidad de promover listas jóvenes para las municipales. En eso estamos, Benito. El tema de realizar un congreso de los 89 municipios, exigir cabildos abiertos, rendición de cuentas. Bueno, está trabajando duro para las departamentales, que es Benito, ¿no? Sí, rendición de cuentas ya, porque acá en Montevideo hay. Sí. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Ahí va, vamos a nuestro invitado, que tenemos muchísimo para hablar con él. Bueno, nuestro invitado es integrante del Plenario Nacional de Banderas del IBER, José Quechichán, que es docente de la Universidad de la República. Si me equivoco, me corregís, José. Ya jubilado. Magíster en Políticas Sociales Internacionales. En Ciencia Política, opción Gobierno y Política Pública. Muy bien. Bueno. Pavada de título tiene el compañero, pero es un compañero al cual nosotros siempre recurrimos cuando queremos aprender o entender en la medida de lo posible algo de lo que está pasando en este mundo que es muy globalizado. O sea, nos enteramos de todo, pero tenemos poca capacidad, por lo menos desde nuestro Uruguay, desde nuestra cultura occidental y cristiana, y de nuestra conformación de cabeza, de nuestro ADN para entender las cosas que a veces no entendemos. Entonces, cada vez que tenemos estas grandes dudas que tienen que ver con qué está pasando en el mundo, cómo se está dividiendo el mundo, cuáles son los centros de poder en el mundo, qué tiene que ver las religiones o las distintas orientaciones filosóficas e incluso religiosas en el mundo, con los acontecimientos que todos nosotros conocemos, que han sucedido en los últimos días y que han tenido repercusión desde el Vaticano hasta todos los centros de poder europeos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por eso hemos invitado hoy a José Quechichán para que nos sintéticamente o de la manera más clarita posible pueda decirle a nuestra audiencia ¿qué es lo que pasa en el mundo hoy? Claro. Gran pregunta. Chiquita. Gran pregunta. Bueno, ante todo agradezco mucho la invitación. Valoro mucho la audición y el aporte que permanentemente hace. Y la pregunta es muy, muy, muy global, de manera que lo primero que quiero decir es que somos una fuerza política que estamos permanentemente construyendo organización y construyendo ciudadanía. Y tradicionalmente las fuerzas de izquierda siempre partían y parten de un análisis de lo que está pasando en el mundo. O sea, no se puede establecer la política, ya sea de derecha o de izquierda, sin tener en cuenta lo que sucede a escala global, mundial. Y nosotros asistimos a un mundo que en las últimas décadas dejó de ser el famoso mundo bipolar, donde por un lado estaba la Unión Soviética y el llamado campo socialista, y por el otro lado la superpotencia Estados Unidos, para pasar en distintas etapas a lo que viene a ser un mundo multipolar, con varios centros importantísimos de poder. Y naturalmente esto nos obliga a repensar como país cuál es nuestra inserción en este escenario internacional, pero también como fuerza política, es decir, cómo nuestro programa, nuestra batalla por el avance de la sociedad uruguaya hacia formas de desarrollo y de bienestar y de crecimiento en todos los sentidos, crecimiento no solo económico, sino humano, cómo se plantean estos problemas. Y naturalmente el mapa de la situación es interesante por un lado, pero además desafiante. ¿En qué sentido es interesante? Bueno, ya América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos. Esto ya pasó a la historia. Pero esto no quiere decir que vivamos en el mejor de los mundos. Porque, las respuestas que está buscando los grandes poderes
muchas veces se transitan por caminos políticos y otras por caminos violentos, muy violentos. Se podría decir que quizás la clave de muchos de los problemas es los centros de generación de recursos energéticos, como el petróleo, pero sería muy simplista decir que todo gira en torno al petróleo, pero es uno de los problemas. Además de eso, hay otros problemas graves. Ahora, ¿cuál es entonces la importancia de nuestra continente, de América del Sur? Bueno, que el mundo entero mira hacia América del Sur por varias razones. Somos una reserva alimenticia de recursos alimenticios. Somos una reserva de minerales estratégicos y somos una reserva importante de recursos energéticos, ¿verdad? En América del Sur está la biodiversidad, o sea, la Amazonia, está el agua, que es parte importante, hay reservas petrolíferas hasta en nuestro país, que tantas veces ni nos imaginábamos que pudiera haber, y bueno, y es un continente, el sur de América, que es, digamos, mirado con interés por China, que intenta reiteradamente, incluso ahora con una promesa de préstamos multimillonarios, ¿no? Inversiones, mejor dicho. También Rusia mira, ni hablar que tenemos el NAFTA, el tratado donde está Estados Unidos, Canadá y México, en el norte. Y tenemos, por supuesto, otros centros de poder que miran hacia América del Sur. Estamos ubicados frente a África. El Atlántico Sur, donde nosotros estamos ubicados, debe salir casi la mitad de los alimentos del mundo salen de esta región. Cereales, carne, lácteos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra fuerza política tiene que saber que la elaboración de nuestra línea no pasa ajena a estos análisis, de los cuales nosotros ni siquiera vamos a hacer más que un planteo del marco de esta situación. Ahí va. Y debe tener en cuenta, para la elaboración de su línea estratégica y de sus concretas implementaciones de acciones de gobierno en dos planos: las relaciones exteriores y la defensa. Es decir, hoy, por ejemplo, se discute, nos vamos de Haití, estamos en el Congo, ¿qué importancia tienen las misiones de paz? Comerciamos con Irán, con Turquía, con Rusia, con China, con Sudáfrica, y todos estos problemas no se pueden resolver con una mirada simplificadora, esquemática, requieren un estudio serio, porque por un lado nuestra política exterior se basa en la no intervención, en el respeto a la soberanía, en la apuesta por la paz, y a la vez somos conscientes de las complejidades que se presentan en el mundo. En nuestra región tenemos un aspirante serio a ser un protagonista clave en el escenario internacional, que es Brasil, y es nuestro vecino. Pero Brasil integra junto con Rusia, Sudáfrica, China y la India el famoso BRICS. Grupo de los BRIC, que es la sigla que abarca los... Entonces, ¿cuánta importancia tiene, a pesar de que somos un país pequeño, de pequeña población, nuestra fuerza política y nuestro programa, nuestra estrategia de futuro? Queremos ser no solamente un espacio de integración para tener voz en el mundo, sino que también queremos ser un aporte a todo lo que pueda ser la paz y el entendimiento. En ese sentido hay que saludar a Mujica, cuando se le ofrece al presidente de los Santos de Colombia para mediar con la FARC, y cuando se ofrece para la solución del problema del bloqueo a Cuba. Claro. Ahí tenemos dos cosas concretas donde un pequeño país como nosotros, con este protagonismo internacional, este prestigio de nuestro compañero presidente Pepe Mujica,
hay que saber que ha jugado un papel, como él dice, un granito de arena, pero que se destaca, y que el pueblo cubano y el pueblo colombiano lo deben de estar recepcionando como una señal muy positiva que damos al mundo. Y a eso se agrega que en un momento en que todo el mundo está horrorizado por los sucesos de Francia, ¿no?, donde radicales islamistas han producido un atentado sangriento, bueno, pero nosotros, veamos, le ofrecimos una entrada a familias sirias que están, hay que saber que hay millones de sirios que salen del territorio y viven en carpas, con sus hijos, viudas, con tragedias de sus casas totalmente destruidas por los bombardeos de esta guerra terrible, y nuestro país le abre las puertas, como es tradición, como bien lo ha señalado nuestro presidente Mujica, le abre las puertas a familias sirias. Y yo personalmente debo decir que mi padre vino de Alepo, una ciudad que está prácticamente destruida, una ciudad siria. Hay una de las familias que viene también de Alepo. ¿Por qué? Porque el genocidio perpetrado por el Imperio Otomano contra los armenios determinó que los armenios se fueron desplazados, deportados hacia estas regiones, Siria, Líbano, y desde allí vino al Uruguay en los años 30. Entonces, soy protagonista por la familia de lo que significa haber sido recibido con la generosidad, la apertura, estas tradiciones que el Uruguay hoy revitaliza y mantiene, ¿no, verdad? Y luego, nada menos que en el momento en que suceden los fenómenos terribles de Francia, que sacuden la opinión pública mundial, nosotros tenemos que recordar también que las raíces de estos problemas hay que rastrearlas en la historia. Nunca hay que olvidar que hay historia atrás de las cosas. O sea, claro, las cosas no aparecen de un día para el otro, de que viene un islamita con una determinada religión y que ahora son todos terroristas, y que la única manera que tienen de imponer su ideología, su religión, es poniéndole bombas a la gente o haciendo masacres a golpe de metralleta. Claro. Me parece concreto, porque miren, si me voy muy atrás, tenemos que saber que las cruzadas famosas, que eran del siglo XI, XII, XIII, era con el supuesto pretexto de recuperar el Santo Sepulcro, organizadas por la Iglesia en su momento. Digo, no estoy hablando ahora contra la Iglesia, ni haciendo ninguna juicio de valor hoy por hoy. Históricamente, miles de europeos marcharon y generaron un fenómeno que fue muy analizado y discutido, que eran las cruzadas. Ellos, en el mundo islámico, todavía las cruzadas es un fenómeno que se recuerda, como por ejemplo podían recordar los indios de América, de qué manera se destruyó las civilizaciones precolombinas, prehispánicas. Cuando llegaron los españoles. O sea, claro, que se arrasó la cultura maya, azteca, inca. Y cuando fueron los 500 años de la conquista, en 1992, España levantaba toda la epopeya de haber llegado a estas tierras de Colón para adelante, y había otro discurso que era, nos hicieron un culturicidio, claro. Me permite hacerme la palabra. Entonces, pero una historia más reciente. Los países que hoy existen como tales, Siria, Irak, Líbano, todos estos países son producto de la fragmentación que se genera a partir de la desintegración del Imperio Otomano, el Imperio Turco, en el marco de la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes fueron los que diseñan el nuevo mapa político? Las potencias colonialistas de Inglaterra y de Francia. Otra vez digo, yo no estoy haciendo un juicio de valor, pero cuando nosotros íbamos al cine a ver Lawrence de Arabia, claro, estábamos viendo un protagonista que pasó a ser legendario, pero que operaba a servicio del Foreign Office, de la inteligencia y del servicio exterior británico, para darle potenciación a las tribus que estaban ahí en esta zona. Eran tribus, jefes tribales, sí. Todavía no había estados nacionales, potenciarlos de todos modos contra el Imperio Otomano.
de tal manera que incluso los otomanos son presentados de manera bastante ácida en la película, todo el mundo recuerda las escenas bastante escabrosas, y bueno, pero ¿qué pasó? Fabricaron países, del mismo modo que fabricaron Pakistán, desprendiéndolo de la India. Es decir, divide y reinarás es... Sí, una máxima... Viene del Imperio Romano, exacto. Divide et impera. Ahora bien, esto naturalmente comienza a eclosionar el problema de las nacionalidades. No fue tampoco bien resuelto en el mundo soviético, ustedes ven que hay problemas en la ex Unión Soviética con todas aquellas repúblicas centroasiáticas o la situación del Cáucaso. ¿Por qué existe Nagorno-Karabaj, que es de población armenia, pero estaba en territorio que se le cedió por parte de la Unión Soviética a los azerbaiyanos? Bueno, estos son temas que tienen una historia atrás, que no es el momento. Pero volviendo al tema, la historia también pasa porque estos países en algún momento, y en particular voy a situar en Egipto, comienzan a reivindicar en clave nacionalista. Es decir, famosa cuestión de la nacionalización del canal de Suez por el gobierno de Nasser en Egipto, allá en mediados de la década del 50, es un fenómeno de nacionalismo que es saludado por este mundo que rodea, porque hay una identidad cultural, religiosa, y sin embargo fue derrotado. El nacionalismo, y Nasser es derrotado. Nasser muere en el 70, pero la guerra de los 6 días de Israel y Egipto se resuelve en 6 días, una destrucción prácticamente del potencial militar de Egipto, y luego vienen acuerdos y finalmente se puede decir que estos países, digamos, se instalaron gobiernos muy pro-occidente y muy que nada que ver con las grandes anhelos e inquietudes de capas importantes de la población de estos países. Porque hay que saber que en estos países también hay intelectuales, hay camadas de universitarios, hay gente que va a estudiar a Francia e Inglaterra, hay una inteligencia, y ni hablar de que hay obreros también. Claro. Hay clase obrera en grandes concentraciones. Y estos sectores reivindicaban una salida de una situación de opresión, pero fracasó. Veamos lo que fue Mubarak. Es decir, todo eso fue décadas de una política antipopular que fue barrida en estos últimos 2-3 años. Entonces, en este escenario de fracaso de los proyectos nacionalistas, ¿no? De una burguesía que quiso, digamos, comandar una reivindicación nacionalista, comienza a florecer una radicalización. Y esa radicalización, en una serie de corrientes, se expresa en clave religiosa, islámica, pero en una interpretación del Islam que no es exactamente la original, la que probablemente estaba floreciendo en el siglo VI, séptimo, porque el Islam surge en el siglo VII de nuestra era, 622 para adelante. Entonces, en un contexto histórico contemporáneo, determinadas corrientes se transforman en radicales violentos y aglutinan en clave religiosa porque esas sociedades que fueron fracturadas en estados ficticiamente armados, pero además estancadas en su educación, en su formación de todo lo que es una sociedad democrática, fueron estancadas en un estado medieval. Bueno, en esas sociedades había un terreno propicio para que la clave aglutinante fuera un factor religioso, ahora, al cual no condenamos ni decimos que sea una religión no aceptada. Es su religión. Algunas sectas, algunas corrientes lo transformaron, algunos movimientos lo transformaron en un radicalismo muy violento que se expresa hoy en ahora, estos hechos como el ataque terrorista que hubo ahí con la revista
en Francia y estas actitudes llevan a fomentar lo más reaccionario, ¿no?, en el mundo en torno a la persecución de la gente, ¿no? Exactamente. Nosotros no tenemos que olvidar que el atentado contra las Torres Gemelas en el 2001, septiembre del 2001, generó una reacción violentísima que se llama la lucha contra el terror, que es una política elaborada en el gobierno de Bush, cuyos resultados son desastrosos y están a la vista. Destruyeron a Irak, a Afganistán, a Libia, yo que sé a cuántos territorios, en intervenciones que no han resuelto los problemas de estos países y que además fueron llevadas a cabo con fundamentaciones que no se comprobaron. No había armas de destrucción masiva en Irak, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vamos a... Bueno, en Francia los sucesos dan lugar ahora a una reacción de, digamos, que hay que saber que por lo menos en primera instancia la están aprovechando de manera oportunista la ultraderecha francesa que encabeza Marine Le Pen. Es tan derecha que a la manifestación de todos los partidos no fue convocada Marine Le Pen y se quejó. Pero eso da la pauta que los partidos socialistas y no sé qué que hay en Francia, todo ese espectro político, no la considera parte del sistema político democrático, por sus planteos xenófobos, absolutamente. Lo primero que dijo, bueno, la pena de muerte, y hay que y desató una islamofobia. Ahí va. Cosa que la sociedad francesa no va a, digamos, al final no va a aceptar, porque hay 5 millones de personas que viven y trabajan ahí, que vienen del mundo islámico y que no son todos terroristas. Y en Alemania hay 2 millones. Claro, no estamos hablando de 5 o 10, una comunidad pequeña, estamos hablando de millones de personas. Pero yo podría contar una anécdota, si me permiten. Estuve de visita en el 2009 en Alemania, estuve 15 días visitando gente que estaba estudiando ahí, y un uruguayo, siempre un uruguayo por ahí, era un hombre que vivía hacía ya unos 30 años y como buen uruguayo trabajador, había sido capataz en una fábrica importante. Entonces me dijo, ¿cómo te crees que se hizo la reconstrucción de Alemania después de la guerra? Con mano de obra española, italiana, griega, y millones de turcos que vinieron a trabajar acá. Claro. ¿Tá? Esta gente, lo que pasa, que trajo su familia y formó colectividad, pero están integrados. Totalmente. Entonces no se puede desatar una cosa brutal contra toda esa gente. Y bueno, y los que están en Francia también. Ahora, claro, ¿qué pasa con los que reclutan? Y bueno, explotan la frustración de quien está en situación marginal, sin trabajo, sin acceso a educación, ¿sí?, desocupado, gente que tiene una crisis total de ubicación cultural, de identidad, que probablemente sufra fenómenos de segregación, de desprecio, etcétera, en algún aspecto. Y bueno, y en esos sectores puede ser que estas redes que actúan con internet y con claves para entrar muy secretas, que no entra cualquiera, pero que reclutan por esa vía, bueno, por ahí se da el fenómeno de reclutamiento. Vos sabés, José, que acabas de decir algo que es muy importante y que tenemos que seguir con estos temas, porque no nos da la audición. Sí, porque vos acabas de decir, ¿dónde es que tienen el caldo de cultivo? Es decir, ¿dónde está la población o las personas que son propicias a entrar? Dentro de lo más desinformado, falta de cultura, falta de integración, la exclusión, los resentidos. Bueno, eso se puede dar en muchos planos, no solamente en el plano, en este caso que estamos hablando de las células terroristas islámicas, dentro de una población de millones que no tienen nada que ver con eso, sino que lo podemos traer incluso a nuestro país en cuanto a cómo es que de repente el narcotráfico en nuestro país está utilizando a cierta juventud, pero no tenemos más tiempo porque se nos José, va el programa. Te agradecemos mucho. José, la verdad, te tenemos que invitar de nuevo porque no pudimos recalar en el Uruguay todavía. Y queríamos bajar desde todo lo que estabas hablando, la candidatura de Daniel Martínez, de Lucía Topolaski, pero no pudimos. Y vamos a decir 2 palabras. Primero, agradezco la invitación, el agradecido soy yo. Y segundo, que cuando empujamos la candidatura de nuestros compañeros
a los gobiernos departamentales y a las alcaldías. Queremos precisamente, entre otras cosas, crear las infraestructuras y las redes y las condiciones para que los fenómenos del tráfico y de la delincuencia que se genera en torno al tráfico de drogas no nos destruya el tejido social sobre el cual vamos a implementar políticas de educación para salir adelante. Por eso vamos a pelear por nuestros candidatos. Muchas gracias, José. Nos estamos viendo, vecino. Hasta el sábado, feliz licencia, Julio. Nos vemos. Nos vemos el sábado, que tengan muy buena semana. Hasta aquí, Pensando con Banderas del Iber, la audición Frente Amplista. Les esperamos el próximo sábado desde las 10:30 horas para continuar charlando sobre los temas que nos interesan a todos con banderas, junto al Frente Liber Sereñi. Banderas al viento. El país presenta